Y a propósito de si todo va a estar bien, todo está bien si podemos manejarlo, ¿no? En realidad. Y el estrés, a mí me genera una sonrisa. ¿Qué cosa? Yo recuerdo cuando nosotros éramos chicos, nadie hablaba del estrés. Es una palabra, además, que viene, es un anglicismo, que viene de otro lado, pero que nosotros no entendíamos de qué se trataba. Tú podías decir, la madre podía decirte, o el padre, estamos preocupados, estamos tensos, en fin. Pero ya cuando mis hijos comenzaron a ser pequeños, ya ellos hablaban del estrés con una naturalidad enorme, y ahora los chicos pues vienen ya con su estrés bajo el brazo y es parte de la vida cotidiana, ¿no? Javier Sotomayor, que está con nosotros, él viene y es docente del CIE de la Universidad Católica, pero además experto en recursos humanos. Y vamos a enfocar el tema en el asunto del trabajo. Es imposible, o por lo menos improbable, que en un ambiente de trabajo dinámico no haya una presión y no haya un estrés que nos motiva, o por otro lado puede también desmotivarnos. La cuestión es que nos siga motivando. Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mónica, gracias por la invitación. Bueno, y empezamos por ahí, ¿no? O sea, todo el mundo vive con el estrés. El tema es cómo saber convivir con el estrés y manejarlo de manera adecuada, ¿no? Exactamente. Lo que tenemos que tomar en cuenta es qué tipo de estrés tenemos. Existe un estrés positivo que te hace ser más productivo, te hace ser más proactivo, y un estrés negativo. Lo que pasa que en el día a día no podemos identificarlo. Muchas veces somos como esa ranita que si la ponemos a una olla caliente, ¿no es cierto?, y apenas la ponemos a la olla caliente, la rana salta. Claro. Pero si la ponemos en una olla que está, digamos, un poco tibia, se va calentando poco a poco, la rana no se da cuenta y se va quedando y va subiendo la temperatura. Y termina en acá. Exactamente. Y eso mismo nos pasa a nosotros también. Claro, es una buena analogía señalarlo de esa manera. Ahora, el sentido de la adrenalina, por ejemplo, cuando uno tiene desafíos, cuando uno tiene o afronta situaciones nuevas, o tiene un cambio, o tiene mayor responsabilidad, esa podría vincularse perfectamente con un estrés positivo. De acuerdo. Eso es un estrés positivo. Eso hace que tomes decisiones, eso hace que aprendas a organizarte, eso hace que aprendas a estar más creativo, y eso hace obviamente a que tú fluyas. ¿Cómo funciona psicológicamente en la cabeza de uno el tema del estrés? O sea, digamos, hay cosas que nosotros podemos identificar antes de que aparezcan. En cuestiones, digamos, de corporales, internas, un calambre, por ejemplo, por decirlo también de manera analógica. Uno sabe que va a venir el calambre antes que venga el dolor. Correcto, ¿no? Así es. Así no seas médico, así no tengas ningún conocimiento científico. De acuerdo. El estrés, no. Sí, definitivamente hay que estar alertas, pero antes, creo, de entrar, digamos, un poco a los síntomas, es importante, cuando hablamos del trabajo, es qué hacemos o qué podemos hacer, por ejemplo, para evitar el estrés. A ver. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es antes de ir a trabajar. ¿Cómo me organizo antes de ir a trabajar? Es decir, qué ropa me voy a poner al día siguiente, con respecto a las tareas, con respecto de repente a las citas, al manejo del tiempo. Si no tengo manejado adecuadamente eso, y desde ya empezamos el día y no tengo claridad qué ropa me va a poner, e invierto tiempo en qué ropa me va a poner, ya me está robando ese tiempo de mi trabajo y me está generando ya una ansiedad. Parecería absurdo, ¿no? Pero son cosas pequeñas las que te van sumando el estrés. Exactamente. También, por ejemplo, es un poco aprender a tener claridad de todas las tareas que voy a hacer. Priorizarlas. Porque no todas las tareas, las responsabilidades que uno tiene personales y laborales, las voy a poder realizar. Muchas veces queremos hacer todo en un solo día o en un momento, y tampoco tenemos una capacidad limitada. Entonces, como que hay que tomar en cuenta previamente la organización previa desde la casa. Desde la ropa, desde lo que voy a los alimentos, las salidas con tiempo, estar alerta a las noticias, si es que hay tráfico o no. Todo eso obviamente va a evitar seguramente que me demore, y una de las situaciones que te genera el estrés. Regla número 1, organización. Exactamente, organización. Antes de ir al trabajo. Número 2. Una vez que estamos en el trabajo, es muy importante organizar tus tareas. Priorizar. Priorizar. Muchas veces otra dificultad que tienen las personas es que no saben decir no.
proactivamente, Sí. ¿no es cierto? Entonces Hay viene, muchas. viene el jefe y te pide, tienes una tarea, una responsabilidad, que tú la estás haciendo, has empezado con esa tarea, y de pronto viene el jefe, quiero que Otra me veas tarea. esto, y tú dejas de hacer lo que estás haciendo por atender o por satisfacer de repente a esa persona, y obviamente tú misma te vas presionando. Sí, claro. Por otro lado, dentro de tu ambiente laboral, la organización. El orden, por ejemplo, en los escritorios. En el escritorio también de tu equipo, de tu laptop o de tu computador. Muchas veces las personas van a hacer una presentación, necesitan un archivo, un PowerPoint, buscan en el escritorio y no encuentran o no recuerdan dónde está Sí. el escritorio, ¿A quién el no le ha archivo. pasado? Entonces, tanto en el computador como en tu escritorio físico, espérate, acá está el documento, acá lo tengo. Sí, claro. Y obviamente está desorganizado y necesitas también orden dentro de tu escritorio. Y además emanas una imagen no correcta, pues, ¿no? Hacia el Totalmente. otro. Hacia Así el otro. es. Ajá. Por más que tú digas, no, este es mi orden, definitivamente eso te genera estrés, te genera ansiedad. Ya. Por lo contrario, si tú estás organizado por archivos, sabes que archivos por años puede ser, o por tipo de clientes, Sí. o por Ahora, tipo la de documentos. organización, quiero decir también, es un asunto que hay gente que es inherente a la persona y hay otros que tenemos que aprenderla, De acuerdo. digamos, de manera progresiva, pero hay que hacerlo de alguna forma, ¿no? Es verdad, y eso también tiene que ver un poco con la tendencia de personalidad. Hay personas que son más metódicas, más concienzudas, más organizadas. Sí. Hay otro tipo de personas que obviamente son más influyentes, por Sí, ejemplo, sí. y que su fortaleza, su competencia es ser más influyente. Claro. Hay otro tipo de personas que son más directivas y no necesariamente son más organizadas. Sí. Es verdad, pero lo importante es que uno se vaya dando cuenta. O sea, ¿cuáles son tus capacidades y tus talentos? Y en tus Exactamente. debilidades es donde tienes que trabajar. Exactamente. Ya, ¿Y cómo ok. hago para mejorar? ¿No es cierto? Seguramente no lo voy a hacer de la noche a la mañana, pero poder darme cuenta, será porque esas situaciones son las que me van generando el estrés. Ok. Ok. Y la siguiente regla, o sea, no sé si ya dentro del trabajo o fuera del trabajo, porque hay gente, por ejemplo, que no puede despegarse del trabajo. Correcto. En ninguna circunstancia. Y lo dice una persona que le ha pasado por las dos etapas. O sea, la que no podía y la que finalmente dijo, se acaba el trabajo y yo tengo la posibilidad de desconectarme, ¿no? O sea, y hay gente que no puede desconectarse. De acuerdo. Otro aspecto que dentro del trabajo es el tema de saber priorizar, ¿no es cierto? O sea, cómo tú con las tareas que tienes le das prioridad, porque no todos los temas, Tienen la misma importancia, son claro. importantes. Claro. Entonces, muchas veces las personas quieren hacer todas las cosas al mismo tiempo y ahí obviamente te ahogas. Otro tema que tenemos, la gente que está postergando, lo que se llama la procrastinación, Sí, que sí. es que postergas. Procrastination en Así inglés, es. que te lo enseña desde el primer grado. Exactamente. Postergas tus cosas y te encuentras a última hora que tienes que entregar un proyecto, que tienes que entregar un informe, y eso también te produce estrés, te produce Sí, ansiedad. claro. No, lógico, sí. Definitivamente también influye el clima laboral, las relaciones interpersonales. clima laboral. El clima laboral va a influir mucho. Sí, lógico. La comunicación, las relaciones interpersonales, Sí. laboralmente hablando, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, el tipo de trabajo en equipo, las responsabilidades. Vemos tareas que a veces están asignadas a una persona que tiene demasiado trabajo y otras personas que de repente tienen menos sobrecarga de trabajo. También el tipo de la definición de roles, las tareas a veces están mal distribuidas, que eso muchas veces responde desde el perfil del puesto. Claro. Entonces también hay que revisar eso. Quiero volver al segundo punto que tocaste. Y cuando, digamos, una persona que está por encima tuyo te exige varias cosas a la vez y tú no puedes priorizar y no puedes decir que no. Es recomendable que uno aprenda a decir que no, a decirle, mire, ¿sabe qué? Yo estoy haciendo otra cosa, usted me encargó esto y no puedo hacer lo siguiente hasta que no termine aquello, en tiempos razonables, lógicamente, pero o sea, hay mucha gente que se muere de miedo y dice, me va a despedir, no voy a estar, en fin. Eso es una cosa que yo veo constantemente, que la gente, qué difícil es para la gente así tú seas un subalterno en el trabajo, poner las cosas en su sitio primero sin ofuscarse y segundo diciendo las cosas como son, ¿no? Exacto. Tú has dicho algo que clave, el tema de ofuscarse. Sí. Está asociado también al tema de la inteligencia emocional, Sí, claro. al tema de autocontrol de tus emociones, al manejo, que directamente tiene que ver, influye en las relaciones interpersonales. Si viene un jefe y me exige hacer una tarea que no estaba dentro de las priorizaciones, yo tengo toda la capacidad y toda la libertad de decirle, por favor, estoy ocupado en esto, deme tiempo, pero déjeme avanzar. O sea, muchas veces el temor, precisamente, el temor a quedar mal,
Sí. El temor de repente de que te sancionen, temores infundados naturalmente, hace que tú te comprometas y finalmente te cargas de más labores, incumples, te estresas, te enfermas. Y además tienes que tener en cuenta, creo yo, por lo menos en la experiencia que yo tengo, que cuando una persona es capaz, así sea un subalterno, de decirle a la otra persona mirándole a los ojos, mire, me ha dado esto, tengo que terminarlo, no puedo hacer esto, genera una sensación de respeto en el otro diferente. Y ahí es donde se para y se detiene cualquier intención de abuso que pueda haber de parte de la persona que está por encima tuyo, ¿no? En términos laborales. Excelente. Hay una frase que es, haz que suceda. O sea, atrévete. Claro. Depende de ti, depende de uno. Sí. Muchas veces las personas no tienen esa capacidad de identificar que muchos de los cambios o de las acciones depende solamente de uno. De uno, y están dependiendo de la opinión del jefe, de la Sí. opinión del compañero. Y además te Entonces, estén diciendo, ay, qué bien, ¿no? precisamente eso, incluso en temas de liderazgo, cuando la persona te da un feedback y te dice, ¿sabes qué? No me gustó, incluso, por ejemplo, si fue una persona que fue maltratada, Sí. o de repente el jefe alzó la voz. El jefe alza la voz porque existe una sinergia. Sí, claro. Y la persona acepta y Que le suban la voz, se exacto. convierte justamente en los temas de juego de roles, donde una persona siempre es la persona, el autoritario, y la otra persona es la persona que tiene sumisa. Sí, claro. Y entonces comenzamos a jugar esos roles y la otra persona la acepta. Sí. Pero uno puede romper y decirle, un momentito, a mí no me gusta, no estoy de acuerdo, y la persona, como tú dices, lo va a valorar y Sí. lo va a respetar más. Y eso lo he visto en muchísimas personas a lo largo de mi larga carrera y muchas de las personas que no han podido decir que no han sido avasalladas y finalmente postergadas. Exactamente. Y ahí hay un tema también de fondo que tiene que ver con autoestima. Totalmente. Creo yo. Así es, claro. O sea, que ya sí. es un término psicológico. Pero todo eso Claro, tiene sí. que ver en el manejo del estrés, porque lo otro, tú sabes que está mal, pero no eres capaz de neutralizarlo y te genera un estrés adicional. De acuerdo. Vamos a darle oportunidad después de la pausa, porque ya estamos al borde del corte, para que ustedes nos llamen telefónicamente. Esto es un tema bien interesante, bien importante, porque es cómo nos plantamos frente a la vida y frente a nuestro trabajo. Nadie puede escaparse de una situación de presión o de estrés. Como lo manejamos, ahí está justamente la clave del asunto. ¿Cómo manejar positivamente el estrés? Habíamos hablado de estas reglas, primero la organización, las prioridades, tener una relación horizontal y de respeto con, digamos, los jefes y quienes estén arriba nuestro, y sin no tener temor de decir que no cuando tenemos encargos ya preestablecidos, ¿no? Hasta ahí habíamos llegado. De acuerdo. ¿Alguna otra recomendación? Sí, claro que sí. Es importante, por ejemplo, también descansos. Ya. O sea, uno se imagina, ok, tengo una jornada laboral, ya existen empresas, existen ambientes donde uno puede descansar, compartir con los compañeros cada cierto tiempo, de repente cada 3 horas, dependiendo de la responsabilidad de labor, y dependiendo de la tarea también, Sí. naturalmente, para poder salir y un poquito tomarse ese descanso, hacer lo que se llama las pautas activas, O sea, ¿no es poner cierto? tu mesita de ping-pong, Exacto, hacer algo. tu mesita de ping-pong. ¿Cómo sabes? Claro. ¿Cómo sabes justamente? En mi empresa tenemos una mesita de ping-pong. Sí, en la empresa mía también. Por eso te digo. Y eso hace que naturalmente tomarse un café. De acuerdo. Muchísimas gracias, Javier. Hasta cualquier otro momento. Muchas gracias. Sotomayor. Me quería mencionar que el CIE, como el Centro de Innovación y Desarrollo de Emprendedores, está organizando un full day de emprendedores, dirigido a todos los emprendedores. ¿Cuándo es eso? Eso va a ser el 21 de febrero, de 9 a 6, y que son 8 talleres. De 9 a 6. De 9 a 6. ¿Dónde tienen que llamar para...? Pueden llamar dónde al pueden- 626-2106 o escribir a empresario@puc.edu.pe. Perfecto. Muchas gracias, Muchas Javier. gracias a ti. Hasta cualquier momento. Pausa y regresamos. Buenas tardes.